Muy buenas tardes, estamos muy contentos de dar inicio a este séptimo conversatorio del año 2023 que trata sobre los adultos mayores, la vejez, los viejos, los abuelitos, en fin, vamos a hablar cómo nos vinculamos hoy en día con el mundo de la tercera edad. Nos va a acompañar Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC, y para entrar en el tema vamos a poner un PowerPoint rápidamente y de ahí a conversar, se ha dicho. Aquí estamos con Eduardo Toro, que nos acompaña en este Zoom con los profesores de Chile. Él es director ejecutivo, como yo les decía, de Conecta Mayor UC. Es un ingeniero civil que se ha dedicado a estos temas de las fundaciones y que tiene un enorme cuento que contarnos. ¿Avanzamos? Aquí hay dos fotografías que les pueden impactar. Son de Paz Errázuriz, Premio Nacional de Artes Plásticas, en que ella, esta gran fotógrafa chilena, la única que ha recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas, se acerca a la vejez en una forma cruda, una forma realista, y dice, esto es ser viejo hoy día en Chile. Fue una exposición que ella realizó en que las personas, adultos mayores, voluntariamente se pusieron a disposición de su lente. Y nos llama la atención, son imágenes fuertes, pero nos permiten entrar en el tema con realidad y con mucha pertinencia. Avanzamos. Cifras. Hoy día en Chile, son cifras del INE del año pasado, las personas mayores de 60 años eran, en el año 92, el año del quinto centenario del descubrimiento, entre comillas, de América, un 9%, actualmente son un 18%, se han duplicado y se proyecta para el año 2050, que ya está a la vuelta de la esquina, que sean 1 de cada 3 chilenos. Distinta es la situación con respecto a los menores de 15 años en Chile. El año 92 eran casi un 30%, 1 de cada 3. Bajaron a 18 el año 22 y se proyecta que sigan en la baja las personas menores de 15 años en Chile hacia mediados del siglo XXI. Avanzamos. Más fotos de Paz Errázuriz, y aquí tiene una mirada sobre hombres y mujeres que les ha llegado la vejez en los cuerpos, que les ha llegado en sus órganos, en sus dolores físicos, pero vamos a conversar también que la vejez no es solamente una condición física o cronológica de los seres humanos. Avanzamos. Más cifras. Cifras concretas ya, al año 2023 en Chile hay 3.600.000 personas mayores de 60 años y para el año 2050 esta cifra se duplica. Vamos a tener el doble de adultos mayores que hay hoy día en Chile, pensando que adultos mayores se define por Naciones Unidas y los criterios de la demografía como personas mayores de 60 años. ¿Avanzamos? Aquí tenemos la clásica que estudiamos en el colegio, pirámide de población, que la conocimos siempre en los países jóvenes, de población joven, que es una pirámide casi perfecta, que parte con una base muy amplia de niños que nacen y va disminuyendo y llega a la edad de los 90 años con un porcentaje muy menor. Después está la pirámide madura, la estacionaria, y la que estamos viviendo nosotros hoy día en Chile es la pirámide ya regresiva, en el cual llega un momento en que la población mayor empieza a disminuir, pero a edades mayores. Cambia nuestra pirámide poblacional de acuerdo a la transición demográfica. Por lo tanto, tiene que cambiar nuestra mirada, nuestra aproximación hacia los adultos mayores. ¿Avanzamos? Aquí tenemos unas cifras bien interesantes. Datos del SENAMA, el Servicio Nacional de Adultos Mayores de Chile, que depende del Ministerio de Desarrollo Social,
El 85% de los adultos mayores en Chile hoy son autovalentes y solo un 14% está en una situación de dependencia desde menor hasta una dependencia ya extrema. Otro dato interesante que nos acerca a una mirada más moderna y más real de lo que son los adultos mayores hoy día en Chile es que el 35% de ellos declara participar de alguna organización social. Es decir, están autovalentes y quieren participar. Y muchas veces los seguimos mirando, avanzamos, los seguimos viendo con un moñito, en un rincón, escuchando poco, etcétera. Cifras interesantes. En los hogares según la presencia de personas mayores en ellos. Mientras en el 2022, en un 29% de los hogares chilenos, vivía una persona mayor, residente, vivía con la familia como jefe de hogar o como allegado. Hoy día esa cifra es de 34. Hoy día un 34%, hoy día hace 5 años, de las personas mayores están residiendo en los hogares. O sea, es una realidad que hay que enfrentar y a nosotros como Fundación Futuro nos alegra mucho, cumpliendo 30 años de vida, poder tener esta conversación. Avanzamos con Eduardo Toro esta tarde. Nuestra pregunta para iniciar este conversatorio es, ¿qué tan inclusivos, acogedores, modernos somos como sociedad actual chilena con respecto a los adultos mayores? Y lo otro que nos atañe muy directamente al mundo de la educación, aquí estamos reunidos profesores de Chile, ¿qué rol está cumpliendo la educación en esta transición de mirada respecto a los abuelitos, que hoy día solo se puede poner entre comillas? Las palabras para relacionarnos hoy día con la tercera edad han variado. Ha variado también, la pregunta es, avanzamos, ha variado también nuestra mirada más profunda o solo la semántica. Aquí estamos con Eduardo Toro, que nos acompaña esta tarde, lo vamos a saludar, le vamos a agradecer su presencia y le vamos a preguntar, hemos pasado de que los sabios en la antigüedad se les escuchaba, se les respetaba, a los abuelitos con un tono de alguna manera despectiva, y de ahí a hoy día la palabra adultos mayores. Más allá de la semántica, te pregunto, Eduardo, ¿hay en este cambio de forma de nombrar a las personas mayores de 60 años algo más? Hola, hola a todos, a todas. Muchas gracias Magdalena y a la Fundación por la invitación. La verdad que muy buena la presentación. Yo venía preparado para hacer un contexto, pero está súper bueno el que se hizo, así que queda listo eso. Y justamente sirve para responder esa pregunta. ¿Qué ha cambiado en la forma en que valoramos a las personas mayores? ¿Cómo las significamos hoy en día? Y quizás la primera forma de entender, porque la respuesta evidentemente es negativa. Hoy en día las personas mayores no solo están invisibilizadas, sino que también el concepto de envejecimiento es un concepto o una realidad de la que la sociedad intenta rehusar. Y en particular es un escape súper ridículo porque todos envejecemos y envejecemos todos los días y es inevitable, por más productos de belleza que se nos ocurran, vamos a estar envejeciendo continuamente. Entonces, ¿por qué hemos cambiado la forma de tratar a las personas mayores? La verdad que nos quedamos pegados en el pasado. Nos quedamos anacrónicamente en una sociedad donde la esperanza de vida era cercana a la edad de jubilación, mientras que hoy en día las mujeres superan los 80 años, los hombres están en los 79 años de esperanza de vida, es decir, alcanzada la edad de jubilación, aún queda un cuarto de vida por vivir. Y un cuarto de vida por vivir que en la mayoría de los casos, es decir, de hecho en el 80% de los casos, son personas que están absolutamente autónomas, es decir, que pueden tomar decisiones sin la ayuda de terceros, e independientes, es decir, que pueden ejercer acciones sin la ayuda de terceros. Entonces esa autonomía es muy distante a creer que las personas mayores son sujetos de debilidad, que deben ser infantilizados, que pueden ser precarizados y con ello tratados como no solo como niños, sino que como sujetos débiles y no sujetos de derecho como personas de cualquier edad. Cuando nosotros, y ahí tú lo decías muy bien, Magdalena, al final cuando nos quedamos pegados con esta imagen anacrónica de la vejez, lo que estamos haciendo es
es tratando a las personas de una manera muy distinta, porque estamos tratando a alguien de 65 años, por ejemplo, como un normal de lo que hoy día podría ser alguien de, te voy a inventar, de 95 años. Y aquí hay una cifra como que creo que es importante porque habla sobre la sociedad chilena en particular, que es que el 63% de los chilenos cree que las personas mayores hoy en día requieren de la ayuda de terceros para valerse de manera, para sobrevivir en la vida diaria. Es decir, que el 63% de los chilenos son personas, no quiero decir inválidas, pero no valentes. Cuando la realidad es que solo el 20%, como les digo, presenta algún grado de dependencia. Y ahí, solo como para acotar, Magdalena, creo que es importante también entender que son las mismas personas mayores las que muchas veces se autodiscriminan. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es en el fondo la profecía autocumplida, que finalmente dice que las personas, de hecho hay un estudio de la Universidad de Yale que lo demuestra, que las personas que durante 40 años de vida, desde los 18 a los 49 años, tenían una noción negativa de la vejez, una vez alcanzada esa etapa de la vida, vivían en promedio 7,5 años menos. Verso. Eh, lo cual demuestra en el fondo que el tener una mala concepción de la vida de más adelante es una mala concepción de nosotros mismos. Y eso es parte del edadismo que está tan arraigado en la sociedad. El edadismo es la discriminación netamente por motivos de edad, y que muchas veces responde a prejuicios, a estereotipos, y no se justifica con razones reales. Y lamentablemente esa discriminación, el edadismo, es la tercera mayor causa de discriminación en el mundo después del racismo y del sexismo. Y uno creería que no es así. De alguna forma esta discriminación es como más bien invisibilizada porque es como decorada, el abuelito amoroso. Entonces no es que uno sea mala con el abuelito amoroso, sino que así se le trata. De alguna forma aquí hay un rol, ya lo vamos a tocar, de la educación, en cómo enfrentarnos, cómo acercarnos a los adultos mayores. Más allá de los problemas económicos, de que tú decías, la persona jubila, se pensiona, digamos, y después le quedan 20, 30 años de vida, que antes no era así. Por lo tanto, antes el tema económico calzaba más el fin del mundo laboral, de la edad laboral, con el fin de la vida propiamente tal, y hoy día se ha desfasado. Freud, que murió, Sigmund Freud, el gran psicoanalista que murió el año 39 de 83 años de edad, afirmaba que solo hasta los 50 años era posible hacerse una terapia, pues luego ya la estructura psicológica, decía Freud, se rigidizaba como los huesos, como los músculos, como los dolores de la artrosis, etc. ¿Qué ha cambiado de esa percepción en el momento actual? ¿Y cuál es la diferencia, Eduardo, entre la academia, los estudios y la cotidianidad, la gente de la calle, en una encuesta Sí. respecto a esa percepción? Sí, está buena, no la había escuchado, muy buena. Bueno, en parte responde a la realidad donde escribe esta cita Sigmund Freud, que finalmente es en una época donde los sobre 50 años eran personas que estaban en la última etapa de la vida. Hoy en día, lo comentábamos recién, las personas mayores aún les queda un cuarto de vida por vivir y el desafío es, en el fondo, alcanzar la última etapa de la vida en las mejores condiciones posibles, la mejor calidad de vida posible. Entonces, ahí yo creo que influyen una serie de factores, no son solo los económicos, como tú decías, Magdalena, los sociales creo que son los más importantes. La discriminación que conversábamos recién tiene un macro nivel y un micro nivel. Un macro nivel, los medios de comunicación, las industrias que nos comunican que envejecer es indeseable, las restricciones institucionalizadas, por ejemplo, la banca, los empleos, la dificultad para alguien mayor de 65 años, incluso a veces mayores de 50, de conseguir trabajo, las becas de Crédito. repente, el médico. El médico es un buen caso porque son las actitudes condescendientes, infantilizadoras, invasivas. O sea, al final, de alguna manera la infantilización creo yo que lo que pretende es, de alguna manera, como la desposesión de los derechos inherentes a una persona adulta. Porque al final la tratan como un niño con un fácil manejo, fácil manipulación, como que si fuera un niño y no una persona mayor. Y ese estilo como de expresión que tiene un ritmo como más lento, con una entonación exagerada, o muchas veces cuando alguien va al médico, una persona mayor va al médico acompañado de un familiar, el médico termina, o la médico termina hablándole al familiar en vez de a la persona.
Y ese en el fondo es de alguna manera es una agresión, es un maltrato hacia las personas mayores porque de alguna manera va significando una pérdida en la autoestima, una asunción de estereotipos que al final generan consecuencias psíquicas y sociales en la persona. Disminuye la motivación, la confianza de sus propias capacidades, y con eso también empiezan a reducir la participación en las actividades, la participación en la vida social, la pérdida de control también, y todas esas cosas en el fondo van generando un empoderamiento significativo en la calidad de vida. Y eso a nivel de la sociedad completa lo podemos llevar a los ámbitos políticos, al laboral, que ya lo conversamos, al ámbito comunicacional, al ámbito de la empresa y sin duda al ámbito familiar. Porque es distinto sentar, voy a poner un ejemplo de la abuela, por así decirlo, es distinto sentar a la abuela en la mesa del domingo que escuchar a la abuela cuando la abuela hace un comentario. No es un florero dentro de la mesa que comenta y la señora exagerada. Estoy ocupando estereotipos, por supuesto, no es algo que yo crea, sino que al final considerar su experiencia, considerar su no experiencia también. La vejez no tiene por qué ser sinónimo de sabiduría. Hay personas mayores que no son sabias, pero sí son experimentadas. Y en ese espacio intergeneracional, y aquí hay un concepto que me interesa mucho dejar plasmado sobre todo en los profesores, porque la importancia que hay en la relación entre generaciones es fundamental. A nosotros en Fundación Conecta Mayor nos tocó entregar teléfonos hace 3 años. Hicimos una alianza con Scouts que nos ayudaron. Y una de las cosas más lindas que me tocó es escuchar a una persona de 80 años de una comuna rural diciéndome, no me imaginé que detrás de este pelo azul había una conversación interesante. O sea, la cantidad de prejuicios que tenía esta persona mayor eran gigantes. Y ese scout, que era un niño de no sé cuánto habrá tenido, 19, 20 años, de pelo azul, dijo, nunca me imaginé que por no saber usar tecnología me iba a poder entretener con ella. Entonces hay un espacio de encuentro, de comunicarnos, de no mirar la agenda ni el reloj que nos apura, del encuentro gratuito, que la intergeneracionalidad nos puede permitir construir una sociedad mucho más fructífera, mucho más humana, por cierto, más justa, creo yo. Y todas esas cosas las tenemos que ir construyendo por esa pirámide demográfica que tú estabas diciendo al principio, Magdalena. Esta revolución de la longevidad que llegó para quedarse nos exige que incluyamos a las personas mayores porque si no las incluimos ahora, después nos vamos a quedar en una sociedad llena de personas mayores que culturalmente hemos considerado como inútiles, equivocadamente, por supuesto. Agrego a lo que tú decías, esta mirada de alguna forma infantilizada o como empequeñecida de los adultos mayores versus el poder, la fuerza, la estética hasta corporal que hay en torno a la juventud. Está en la valoración de la juventud hasta física, digamos, de que la tercera edad es como un defecto ante este cuerpo, esta mente, esta capacidad de la juventud más amplia que los jóvenes, digamos, de las personas en edad. Entonces hay ahí por los dos lados un... Y ahí en el fondo es la importancia de equilibrarnos, de entender las virtudes que cada uno puede poner sobre la mesa y cómo nos complementamos para alcanzar una sociedad donde todos podemos colaborar a construirnos y co-construirnos entre nosotros para hacer un mejor, o sea, la misma pandemia fue un claro ejemplo. Las personas mayores fueron sinónimo de responsabilidad. La velocidad de vacunación de las personas mayores fue mucho más rápida que el cómo cumplieron con las reglas. Para ellos era una pandemia más de muchas catástrofes naturales que habían vivido, mientras para algunos eran recién sus primeras. Entonces, al final hay un sinnúmero de experiencias que tenemos que ser capaces de incluir en todos los ámbitos que ya conversábamos para poder no solo hacerlos parte, sino que para poder sobrevivir de mejor manera y aprender de lo ya ocurrido. eh, Cuando uno lee sobre vejez, sobre tercera edad, se da cuenta que este concepto de la edad que uno maneja, de qué año eres tú, de qué año uno pasa, es más amplio de lo que uno cree. Está la edad cronológica, el año de nacimiento de tal o cual persona. Luego está la edad biológica. Hay personas con mucha buena salud y que biológicamente se ven menores. La edad psicológica, es decir, cómo se autoperciben a sí mismos. Y finalmente yo creo que la más importante es la edad social, cómo percibe la sociedad que una persona puede seguir aportando, seguir, tú dices, esa abuela que se sienta en la mesa versus esa abuela a la cual es interesante saber qué opina y qué mirada tiene. ¿Qué significa en líneas generales estas distintas edades? Bueno, yo creo que lo explicaste muy bien, Magdalena. Es justamente eso. Hay una distinta percepción según
los distintos esferas que tú mencionabas, y que yo creo que justamente se van mezclando entre la percepción personal, la real, la visual, que cuando están permeadas por una cultura que prejuzga mucho, y cultura me refiero no solo a Chile, la verdad que, y a Latinoamérica, sino que la cultura occidental en general, es muy distinta a la oriental, por cierto, tiene esta visión más negativa o más inútil de las personas mayores. Y que va generando una pérdida de la autoestima. Entonces, de repente, la edad psicológica, como tú decías, como me siento yo personalmente, lamentablemente me siento discriminado por la sociedad y voy perdiendo mi autoestima, y con ello también voy perdiendo, por así decirlo, la percepción de mi edad psicológica. Y ahí entran todos estos microedadismos que hablamos al principio, que se traducen en cosas tan básicas como el yo ya no estoy en edad para, o si hago deportes porque me creo joven, y aquí podríamos hablar una cantidad de, no sé, pues esa, Prejuicio. o sea, en cantidad, esa señora seguro fue linda cuando joven, como que ahora por ser mayor, no sé, o sea, además es muy fácil asociarlo a los conceptos de belleza porque son los más fáciles, pero está lleno, el tema del deporte también, parece de 50 años está como tuna, como que por tener 70 años no lo está, no sé, al final así, o mi abuela no parece abuela, y así ahí está lleno de cosas que al final socialmente vamos enclaustrando a las personas mayores en un único tipo de vejez, que es la que tú decías, la vejez muy anacrónica de la persona con bastón, encorvada, con pelo blanco, mirando por la ventana, cómo le llega la carroza. Tan lejano que es verdad, o sea, la gente cree que las personas mayores están esperando que les llegue la carroza cuando se jubilan. Y cómo hoy día todos pensemos rápido en alguien de 65 años. ¿Alguna de esas personas está esperando que le llegue la carroza? Mira, la directora ejecutiva. ¿Qué tan cerca está de la carroza? Bastante lejos, la verdad, po. Y ahí hay varios estudios que lo demuestran. O sea, hoy día jubilamos y nos quedan 20 años de vida por vivir. ¿Cómo los vamos a vivir de la mejor manera posible? Como persona mayor, y como sociedad, ¿cómo vamos a facilitar que las personas mayores lo vivan de la mejor manera posible? Y Claro, no porque solo la las pregunta, otras personas mayores, sino que las personas mayores del futuro, es decir, todos nosotros. por supuesto, y además que hay una cosa, cuando yo decía la pregunta, vamos a incluirlo, ¿qué tan inclusivos somos? ¿Qué tan modernos somos? Cuando nos decimos somos una sociedad muy moderna, nosotros tenemos mucho avance tecnológico, y qué tan integradores somos con las personas de la tercera edad. A propósito de eso, la conectividad, yo creo que es uno de los frenos entre la tercera edad y las personas más jóvenes, en que ahí de nuevo, otro juego. La abuelita uno no le explica cómo aprender el chat, sino que se lo hace, le hace el favor. Pero no le dice, si usted le pasa esto de nuevo, hágalo así, sino que se le hace el favor. ¿Cuándo, para qué, por qué nació Conecta Mayor UC? Tú Súper, quieres, qué bueno el pase, es Magdalena. Efectivamente, ese tema es esencial. Hoy en día la sociedad es digital, todo ocurre a través de pantallas. La pandemia sin duda lo aceleró, y aquellos que no son nativos digitales quedaron excluidos de lo digital y, por ende, excluidos también de la sociedad en muchos aspectos. Sin ir más lejos, la ley de transformación digital del Estado, creo que se llama, busca que el 100% de los trámites del Estado se hagan a través de canales virtuales a partir del 2024. Y por otro lado tenemos la realidad que un poco adelantada Magdalena, que, no sé, el 70% de las personas mayores no ocupa Internet. El 86% de las personas mayores no sabe hacer el trámite por su propia cuenta para obtener la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que es para las personas mayores. No la pueden sacar las personas mayores, en la gran mayoría de los casos, por su propia cuenta a través de Internet. El 60% no sabe hacer un smartphone, y así hay millones de casos de cómo las personas mayores, que cuando el smartphone entró a Chile, o sea, una persona que hoy día tiene 75 años tenía 55 años cuando el smartphone entró a Chile, aproximadamente. Las primeras personas que tuvieron smartphone, estoy hablando. Entonces estamos en un momento donde a las personas mayores post pandemia se les pide que aprendan a tener un teléfono inteligente, a usar WhatsApp, a hacer videollamadas y a usar Zoom. Todos juntos. No sé si acá tenemos mayoría o minoría de personas mayores, pero para aquellas personas que no aprendieron a los 10 años, como aprenden los niños hoy día, incluso menos, a usar una pantalla táctil, sin duda el desafío es mayor. Y ahí se requiere el desafío de alguna manera de poder capacitar. Y capacitar no como yo le enseñaría a, por ejemplo, a mi mamá, en mi caso, a usar el celular, sino que como las personas mayores adquieren habilidades, que es el enfoque gerontológico.
que requiere una metodología distinta, que requiere que nos pongamos empáticamente en el lugar del otro, que requiere que expliquemos más de una vez, que son cosas que pasan, o sea, el miedo a la frustración, la desmotivación por sufrir en el fondo la vergüenza o el juicio del núcleo familiar es muy grande para las personas mayores y eso los aleja en muchos casos de querer adoptar la tecnología como un medio importante para el uso diario. Aquí me refiero a que, por ejemplo, el nieto va y le dice, pero abuela, ya te enseñé, no me preguntéis de nuevo. O lo mismo que decías tú, Magdalena, esto te lo hago yo te pido la comida a domicilio. En vez de enseñarle, entonces, claro, una vez no le voy a enseñar, pero si le enseño 3 veces, de hecho nosotros hemos hecho estudios que con 3 meses de apoyo continuo las personas mayores adquieren habitualidad en el uso de las tecnologías. Y con eso un mejor envejecer. Y también aquí entra el tema de los cuidadores. ¿Cuántas personas mayores que viven con cuidadores o cuántas personas mayores son cuidadoras, cuidadoras de otros mayores o cuidadoras de niños? Muchas abuelas y abuelos, en general abuelas, el 74% de los cuidadores son mujeres, cuidan a sus nietos. El poder tener autonomía para desarrollar esas tareas es sumamente importante también, porque le da cierta libertad a las otras personas que conviven con ellos. La misma familia, cuando está más conectada a una persona mayor gracias a las tecnologías, también disminuyen los niveles de dependencia. El 67% de las personas mayores, su mayor miedo es depender de otros durante su envejecimiento. Y ahí sin duda que la tecnología es una herramienta para entretenerse en el ocio, para hacer trámites, para disminuir su movilidad, que en muchos casos la movilidad es un factor importante de dificultad para la vida diaria, para comunicarse con los servicios públicos. Entonces, en todos esos caminos, la tecnología pasa a ser importante y ha sido un factor de exclusión. Exclusión, ¿por qué? No porque no haya que hacer tecnología, sino que porque esta no está pensada de manera inclusiva, al menos en su proceso de transición. Así como yo ocupo el ejemplo que me pasó a mí. Yo cuando aprendí a usar un computador, que debe haber sido como el año 2000, estoy inventando, pero por ahí, era un Windows que tenía un botón que decía inicio, que era 3D, y que tenía una cruz con un símbolo y una pelotita. Entre medio ha avanzado la tecnología y se borró la palabra inicio. Después se borró el 3D. Después se borraron los colores de la cruz y hoy en día es una cruz o algo así como similar, una como cruz ondulada. ¿Por qué tenemos que alguien que prenda por primera vez un computador asumir que eso es primero un botón, si no hay 3D? Segundo, que ahí está el inicio y que para qué le sirve. O sea, en el fondo no está siendo intuitivo. Qué distinto es un botón de play, por ejemplo, en YouTube, un botón de play que un botón que diga apriete acá para iniciar. Y así distintas claves visuales o atajos que vayan haciendo la experiencia del uso de la tecnología más inclusiva. O no llegar en 20 clics en Chile Atiende, por ejemplo. ¿Cuántos clics tengo que hacer para poder llegar a sacar un certificado de nacimiento? Ahí la Erika puso cara de la misma que pienso yo. Efectivamente, es complejo. ¿Cómo facilitamos esa experiencia? Es parte del desafío que tenemos que soñar a la hora de incluir a este grupo que, como decía Magdalena al principio, ya ocupa el 20% de la población, en 30 años más va a ser el 30% de la población nacional, y que si los dejamos fuera, bueno, nos vamos a dejar fuera también a todos nosotros. Hay un tema, con esto cierro la frase, que es que muchas veces nos dicen, ya, pero en 30 años más los mayores no van a ser, no van a tener problemas con la tecnología, y eso es mentira. Porque antes habían otras tecnologías y la verdad que la curva, y esto está demostrado, la curva avanza. Después van a venir las bitcoins, después van a venir hasta se me pierden los nombres, los hologramas y distintas tecnologías que nosotros no vamos a ser nativos digitales y que nuestros hijos o nietos nos van a tener que ir enseñando. El chat GPT, todas estas cosas GPT, que, efectivamente, toda la claro, lo que inteligencia pasa es que hoy artificial. día la inclusión pasa mucho por lo que es tecnología. Esta conversación no hubiera sido igual hace 30 años, estaríamos hablando de la inclusión, invítala, anda a Efectivamente. visitarla, háblale fuerte, porque a veces no escuchan, los adultos mayores les cuesta más escuchar. Hoy día la tecnología es una herramienta de inclusión y a la vez es una herramienta de encierro si se opera al revés. Si van quedando los adultos mayores fuera de la tecnología, se van encerrando en sí mismos muy seriamente. O sea, no solo es no avanzar, sino que es un retroceso grande. Otro de los programas de Conecta Mayor, que a nosotros nos parece como Fundación Futuro súper relevante, es este de los 100 líderes mayores, que nos puedes contar de qué se trata y después cómo podemos bajar eso nosotros al mundo de la educación, a la realidad de los profesores de Chile. A mí me gustaría, Magdalena, si puedo
compartir pantalla, no sé si podré, Cecilia. Sí. A ver, dos Sí, al tiro, segundos. Eduardo, te doy el pase. Dame un segundo. Que justamente yo creo que Está. hay dos programas, vale, gracias. Hay dos programas que yo creo que pueden ser interesantes justamente para profesores. Uno de esos es, dos segundos, voy a compartir pantalla. Estás como adulto mayor, Eduardo. Aquí, ¿ya están viendo? Sí. Ya. Uno de los programas efectivamente es Líderes Mayores. Líderes Mayores es un programa que lo que busca es destacar a personas mayores de 75 años. Todos los años lo hacemos en conjunto con el Mercurio, de distintas categorías que siguen Yo no aportando. estoy viendo, ha empezado la función de compartir, pero todavía no está compartiendo, Eduardo, se ¿no? ve la pantalla negra. No, se ve negra solamente. Ah, qué raro, a ver. Compartir. Aquí yo creo que sí van a ver. Ahí sí. Sí, ahí Ya. sí. Bueno, Líderes Mayores, como les comentaba, busca destacar a personas mayores que activamente aportan al desarrollo del país. Y cuando digo activamente, no premiamos a personas por su trayectoria, sino que por el aporte a sus comunidades o a nivel nacional. Y digo a Actuales. nivel... ¿Cómo? Actuales, no que fueron grandes Actuales, personas. efectivamente, personas vigentes. Y tiene toda una gracia en el fondo que es el primer domingo o segundo domingo de diciembre, destacamos a personas de más de 75 años que fueron postuladas en una postulación pública durante el mes de octubre, que es el mes de las personas mayores, y que son representantes de todas las regiones del país. Entonces hay personas muy conocidas, como por ejemplo aquí tienen a Pedro Carcuro y Isabel Allende, pero también a otras personas que son menos conocidas y que han aportado en distintas comunidades más locales. Categorías distintas como la ciencia y las humanidades, como acá Cultura. la cultura y las artes, Cecilia que falleció, Valentín Trujillo, aquí también, bueno, distintas personas que ustedes pueden revisar todo. Tenemos la categoría de labor comunitaria y dirigencia política. También está vida saludable, tantos deportistas que hoy en día no han sido reconocidos y que vigentemente participan en competencias de carácter internacional, y economía y oficios tradicionales. Todo esto lo pueden revisar acá en líderesmayores.cl, pero en particular se los quería comentar porque el 1 de octubre, domingo 1 de octubre, va a lanzarse la publicación, va a abrirse la postulación a la tercera edición de Líderes Mayores. Y la idea es que ojalá en todas las comunidades podamos destacar a personas de 75 o más años que hacen la diferencia. Y con esto no solo agradecerles y reconocerlos, sino que mostrar un ejemplo para otras personas mayores, promoviendo un cambio de mirada respecto a la edad y a la forma en que ellos viven su vejez, y sobre todo inspirando a las generaciones más jóvenes respecto a la edad. Aquí pueden ver las dos versiones anteriores, pueden ver la edición impresa o también conocer más de ellos directamente acá. Sobre Y todo la colaboración es que las personas más jóvenes visualicen en adultos mayores no solo la abuelita, sino que Adriana Valdés, que fue directora de la Academia Chilena de la Lengua, o aquí estoy viendo, qué sé yo, pues, Ana María Arón, una destacada psicóloga que ha colaborado mucho en todo lo que es el tema de memoria y de atención en los dolores de las violaciones a los derechos humanos. Ana María Ritt, que historia de la Fundación José Miguel Carrera. Quiero contarles que la Fundación Futuro, en conjunto con la Fundación Conecta Mayor, hicimos un ejercicio que fue muy exitoso, a mi juicio, que fue invitar a los profesores de Chile a buscar en sus comunidades a personas mayores que estuvieran hoy día activas haciendo un aporte a la sociedad. No es solo felicitarlo, que fantástico es lo que hizo usted en la vida, no. Hoy día queremos agradecer el aporte que usted sigue haciendo a la comunidad en general. Y fue una muy buena experiencia donde se recogió una profesora, recuerdo en Chiloé, una profesora de Tai artes Chi, marciales. de artes marciales. En Valparaíso, el volantinero que tiene ese oficio de hacer volantines hace tantos años. En fin, quisiera invitarlos de nuevo a repetir, ustedes los profesores que nos están escuchando, esa experiencia, buscar con sus alumnos personas en sus comunidades de mayores de 75 años o de 70 si no es necesario, que estén hoy día cumpliendo un rol activo, potente, significativo hacia la sociedad, que junta dos cosas: mostrar ejemplo
de que es bueno hacer cosas societales, y dos, que las personas mayores lo hacen, y después pueden invitarlo a esta persona a visitar sus escuelas, sus salas. ¿Qué más ideas nos da Eduardo Toro de cómo nosotros como profesores podemos cambiar este switch? Porque al final es una percepción. Tenemos que dejar de lado a la señora de moño blanco tejiendo con sus palillos o el viejito con sus bastones. Esa visualización además es peyorativa, pero es negativa además. Por lo tanto, ¿qué más podemos hacer? ¿Por dónde podemos trabajar? Absolutamente. Mira, y lo segundo es que nosotros en la misma línea, a ver, lo primero es que el cambio parte por uno mismo. Es difícil, pero el microedadismo, o sea, como cuando una persona, no sé, ve a alguien manejando mal y de la nada se le sale el vieja, de por sí como ir cambiando esa actitud porque en realidad no tiene nada que ver con la edad. Y eso está probado científicamente que no tiene nada que ver con la edad. Y también, no sé, por ejemplo, ciertos conceptos. Las personas mayores no todas son abuelas. Yo me puedo topar con una persona de 70 años que no tenga nietos y por ende no es abuela. Como también me puedo tomar con una persona de 50 años que sí tenga nietos y es abuela. Entonces también, ¿y por qué digo esto? Sobre todo por el concepto de abuelito o abuelita, que uno lo dice de manera muy cariñosa, pero en realidad quizás ni siquiera es abuelo. Y segundo, quizás no es cariñoso, quizás es una persona pesada. ¿Qué sabemos nosotros si es alguien cariñoso, que sea alguien que cuánto pecado habrá cometido en su vida y nosotros tratándolo de abuelito? Entonces, y él va de la línea con no infantilizar y no tratar como sujetos de debilidad, sino que como sujetos de derecho a las personas mayores, empoderarlos en la posibilidad de envejecer en autonomía y con la mayor independencia posible dentro de lo que el cuerpo permita. Aquí también hay que ser realista y que también el cuerpo acusa el pasar de los años. Y lo segundo es que quiero compartirles, porque creo que puede ser muy interesante para sus alumnos, una campaña que nosotros hicimos donde buscamos llegar a personas más jóvenes. Esta campaña, aquí voy a compartir, se llama Generación Conecta. ¿En qué consiste Generación Conecta? Es una campaña donde distintas duplas de personas mayores icónicas se reúnen con personas jóvenes que son o influencers o que llegan a un público mucho más joven de distintas maneras y juntos demuestran que no hay edad para vivir una misma pasión. Y la verdad que ha sido una experiencia realmente bonita. Aquí se pueden meter en generacionconecta.cl. Justamente hoy día lanzamos un capítulo, son 6 capítulos. Aquí les voy a mostrar los 6 capítulos. Pero en el fondo son personas mayores que probablemente sus estudiantes no conocen, como, no sé, a Gloria Simonetti, que va a salir en 2 semanas más. Quizás no la conocen sus estudiantes, pero a Andrés Quila, que por ejemplo yo no lo conocía y probablemente muchos de ustedes tampoco lo conocen, probablemente todos los estudiantes lo conocen porque es un cantante urbano muy famoso para esa generación. Entonces, poder juntar a este grupo de personas en un espacio, a la Maite Montenegro, a Héctor Noguera, a Pedro Carcuro, con alguien joven del mismo rubro, de la misma disciplina, y escucharlo, tú voy a inventar, escuchar en 1 minuto, miren, voy a poner una, por ejemplo, Pedro Carcuro con Grace Lascano. 2 minutos. Generación Conecta. Sí. Distintas edades, una misma pasión. Hola, ¿cómo les va? Soy Pedro Carcuro. Y yo soy Grace Lascano. Y estamos aquí porque juntos somos la misma generación. Juntos somos la generación Conecta. Grace, Aquí, dame la mano. Por tiempo no se la voy a poner completa, pero al final voy a... ¿Qué te llevó? no sé cómo avanzar acá, perdón. Bueno, no sé cómo avanzar, pero no quiero quitarles mucho tiempo. Solo los invito a verla a ustedes, mejor para no quitar tiempo de esta conversación. Pero es eso, es una que está diseñado también con una lógica mucho más juvenil, con dinámica, como para que ojalá sea atractivo para sus estudiantes. Así que los invito a verla, compartirla, disfrutarla y poder hacer lo mismo Y de repente. nosotros en la sala clase podríamos invitar a ascendentes de los alumnos, abuelos, si es que son abuelos o vecinos de personas de más edad, que puedan venir a contar en qué están, qué pensaron, ayudar, usar, entre comillas, a las personas mayores para que nos cuenten de cómo era la vida antes. Es una fuente de primera línea, de primera fuente, poder escuchar cómo era la vida en Chile, tanto que hemos recordado estos días y qué bien que nos hace los 50 años del golpe, cómo era la vida, cuáles eran las necesidades, qué sentíamos,
eso los adultos mayores tienen un rol fundamental de conexión con las generaciones jóvenes. ¿Cuántas veces hemos convidado como profesores a que vengan a la sala una persona mayor y que cuente su experiencia? No como los abuelitos que vengan y les damos tecito y les cantamos li, 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 li. Sin querer, con mucho cariño y por desinformación, hay mucha infantilización, ridiculización de los adultos mayores hoy día en Chile. Absolutamente. Tengo aquí preguntas sobre los datos duros. ¿Cuántas personas adultas mayores en Chile viven en residencias de adultos mayores en hogares de ancianos? La Rosa, la Fundación El Hogar de Cristo. ¿A cuánta gente están en esa condición de no autovalencia del grueso de los adultos mayores? Bien. Mira, aquí la respuesta no es certera por un tema muy práctico, que es que la informalidad de residencias es muy alta. La cantidad de personas mayores que viven en residencias informales, es decir, la palabra ilegal suena muy fea y no es el caso porque, o sea, son ilegales en estricto rigor, pero no es que estén como haciendo un daño, sino que simplemente no están institucionalizadas y que surgen en el fondo en base al amor de ciertas comunidades que cuidan a personas mayores. Y esos datos no se tienen. Ahora sí se estima que son alrededor de 26.000 personas mayores las que están institucionalizadas, donde entiendo, y aquí me estoy carrileando un poco, pero entiendo que son alrededor de 1.200 los hogares, las residencias institucionalizadas, es decir, los hogares de Cristo, la Fundación Las Rosas y distintos establecimientos de larga estadía para adultos mayores, el EAM, ese es el concepto técnico, pero al parecer hay alrededor de otros 1.000 más residencias informales. ¿Y cuántos son la población de adultos mayores que son autovalentes que viven solos? Sí, a ver, las personas, no, esa respuesta no la tengo porque hay un porcentaje importante de personas mayores que son dueñas de hogar. Es decir, que Jefas de sobre hogar. todo después de la pandemia, que las familias se fueron a vivir con ellos, jefes de hogar, perdón, jefes de hogar, efectivamente. El total de personas mayores en Chile hoy día está un poco más abajo de los 4 millones, casi 3.900.000 personas. Es decir, 25.000 institucionalizados es muy poco y muchos otros están evidentemente en distintos niveles de dependencia. De esos casi 4 millones de personas, alrededor del 20% tiene niveles de dependencia. Esa dependencia se divide o desglosa entre dependencia leve, moderada y severa. Leve ¿Física? siendo física. Leve siendo uso de un bastón o de distintos requerimientos como que facilitan la vida diaria. Moderada un poco más y severa ya es lo que tenga que ver más asociado a probablemente la postración. Pero ese nivel creo que está alrededor de un 6% de la población mayor están en calidad de dependencia severa. Y por ende es más que los 25.000 que están hoy en día institucionalizados en residencia, así es. Sí. Interesante. Erika Carrasco de Valparaíso, una profesora que estaba levantando la mano. Erika, ¿qué te parece? Veo que has estado muy participativa. Cuéntanos. Estaba levantando la mano, pero igual puedo opinar. Me interesó el tema, porque yo soy una profesora que ya pasó los 60 y voy a pronto a los 65. Trabajo en un colegio todavía y me interesa esa mirada. Me importa lo que está planteando Eduardo Toro, ¿no? Y interesante saber lo de los líderes. Yo pensaba, el director de mi colegio es una persona mayor de 80 años. ¿De tu colegio, Erika? ¿El Yo soy director de tu colegio? El director de mi colegio, sí. Él es una persona mayor de 80 y... A ver, ya, porque él como 20 años mayor que yo, claro, 84, 85 años. Y él es el sostenedor, es una persona, ha sido toda una aporte al área TP, por ejemplo. Yo trabajo en un colegio técnico profesional. Ahí hay una buena persona para el listado, un director de un liceo TP, hoy día sobre 84 años, valga un gran aplauso para él y con toda vigencia, ¿no? Sí. Ah, perdón. Sí.
¿no? Digo que está vigente, que conduce al equipo directivo del Sí, liceo. está vigente, sí. Digamos, hay un subdirector que trabaja con él, por supuesto, pero él es el director, él está presente en la ceremonia del día lunes. Ahora hace poco fue la semana de la enseñanza técnico profesional y él es participativo. Estaba pensando en buscar personas mayores que son, yo decía, ¡ay, cómo no supiste que el director es una persona influyente en su área! Digamos, él es vigente. Fantástico, fantástico. Y además, mantenerse vigente ayuda, valga la redundancia, a mantenerse Sí, vigente. O sea, ahí hay claro, un círculo vicioso muy importante. seguir Absolutamente. trabajando, seguir. Gracias, Erika, y qué Eso bueno es. que nos diste ese nombre de esa persona. Luz Teresa de Bulnes, que es profesora de Ciencias Naturales, ahí está. ¿Qué nos puedes contar tú desde la comuna de Bulnes en la región de Ñuble, no? Está silenciada, Luz. Luz, estás muteada, tienes que desmutearte. ¿Ahí se Ahí, escucha? perfecto. Ahí Hola, sí. Luz, ¿cómo estás? Muy bien. Yo me interesé por este tema, por eso me inscribí, porque gracias a Dios tengo conmigo aquí presente a mi madre que ya tiene 89 años. Y ella es una persona muy instruida, que ya también usa el celular, chatea con sus nietos y está muy interesada aquí escuchándolo. Y por eso pedí permiso hoy día, porque salí a las 6 de la tarde para venir acá con el teléfono para que mi mamá y las dos escucháramos. Y lo está encontrando muy interesante el tema que está dando el profesor, don Eduardo. Bueno, y, y le interesa mucho esto de los adultos mayores porque ella está bien pendiente de eso. Ella es autovalente, es, felizmente la salud inestable de repente, pero gracias a Dios bien, porque hace poco cumplió 89 años. Y Mira, como ustedes decían, el punto de vida, 80, más o menos, pues ella está, pero mucho mejor con una memoria que nosotros, sus hijos, sus nietos, porque se aprende los teléfonos de una manera, qué digo, los números fantástico. telefónicos, sí, se acuerda de todo y nos cuenta también su experiencia que ustedes decían, y ¿Tú también escucha mucho. transfieres, Luz, esa experiencia de tu madre entre tus alumnos? Tú eres profesora de Ciencias Naturales, Ciencia natural y de todo el otro ramo, profesora general básica. Y la ¿sí? transfiero, te digo, cuando ellos dicen, oh, no, mi mamá, por ejemplo, les digo como experiencia, hoy día me saludaron, yo estoy de cumpleaños hoy día, 59 años cumplí, y me encuentran súper joven porque no me veo de otra edad, pues uso pantalón, entonces me ven así como una persona, me dicen los niños, ¿cuántos años cumple usted? 18, bueno, dependiendo, 30. Y otros, los más grandes, que ya se dan cuenta, bueno, un poquito más de 50. Ah, tiene 100. Y así ellos no saben todavía diferenciar la edad de repente nos confunden, Tienes de repente razón. los Luz, pero jóvenes, sí. dice una cosa muy interesante, el concepto de la edad es más de las personas de más edad. Un joven no distingue en la... Ahora, cuando tú decías, me veo joven, uso pantalones, ¿cuánto hay de verse joven? ¿Cuánto valoramos en esta sociedad actual verse joven? Son los ojos nada más como le fallan por los lentes que ya tiene que empezar a usar, pero yo como a los 40 empecé a usar lentes. Pero de todas maneras, yo soy más activa, camino mucho, me gusta mucho el deporte y yo no tengo vehículo, pero sí ¿Ya? tengo casa. ¿Tengo qué? Entonces, tengo casa, digo, Ah, que mucho mejor, po. mucho mejor si a esta altura de la vida, digo yo, bueno, que tengo 59, ya tener su casa y, bueno, vehículo todavía no tengo, pero camino. Y es muy interesante eso porque hay otras profesoras que van en sus vehículos al trabajo y por Dios que se cansan. Hoy día mismo, como experiencia, las jóvenes de 24 o 28 años, dar una vuelta en el desfile que estamos próximos a realizar esa actividad cívica.
de la celebración del 18 de septiembre. Estábamos ensayando desfile y cansada. Y sin embargo yo nada. Oye, Hoy decían, por Luz, Dios, Luz, ¿tu mamá ocupa la celular actividad inteligente? yo uso sí, pero No, No, no tu como mamá. muy... Tu madre, Mi Luz. mamá sí. Y tiene su número, ¿cómo se dice? Su aumentado en el teléfono. Más grande. Los tiene aumentadas las letras, ¿cómo se dice eso? Sí, porque Sí, yo también no capto mucho. Sí, fantástico. ella... Gracias, Luz, por Sí. la experiencia y ánimo y feliz cumpleaños. Robin de Quilicura. No sé, Robin. Aquí lo estamos esperando, Robin. Activa el audio, Robin. Ahí sí, ya. Ahí sí, cuéntenos. Quería opinar en esta ocasión, pero como opinó la colega, me trajo a la memoria mi madre también. Mi madre tiene 97 años en este momento, está viviendo con mi hermano. Y acá saco dos pequeños comentarios. Uno, ella afortunadamente, gracias a Dios, tiene la capacidad de seguir leyendo, claro que lee con lupa. Ya se ha leído los no sé cuántos, los 15 libros de Isabel Allende, se está leyendo el penúltimo libro de Hernán Rivera Letelier, ¿ya? Y de a poco, ¿ya? Ella es autodidacta, llegó en ese tiempo, sexto preparatoria, que equivalía como octavo básico de ahora, ¿ya? Y aquí también me tomo de otro temita, que es importante, no solo para los profesores, sino que también para las personas vinculadas al área comunitaria, de también ir apoyando y fortaleciendo los clubes de adulto mayor. Ella estuvo en la directiva del Club de Adulto Mayor hasta como los 92, ¿ya? Y de ahí se salió y ahora está con 97. Esperemos que bueno, cumpla todos sus sueños, y uno de sus sueños es conocerte a ti, Magdalena, también ojalá algún día, antes que mi mamá parta. Qué sueño, que tenga sueños más altos, dile tú. Oye, No, ¿ha ido no, tu mamá al colegio? ¿La has llevado para que ella cuente qué opina de Rivera Letelier, Premio no, Nacional, mira, de Isabel Allende? sí, lamentablemente en este momento se hace tremendamente difícil sacarla del departamento de mi hermano, porque ella siempre siente que está cansada. O sea, yo creo que es una por otra, porque ella tiene lucidez, que es una ventaja, pero la desventaja del cuerpo. El La verdad es físico, que claro. camina solamente un par de cuadras nomás y después que se quiere volver. Entonces, esa es la limitante que La tiene. limitante, Pero claro. tiene una lucidez increíble, y aprovecho también de comentar esa área que creo que los docentes podríamos seguir potenciando. Valorar, por ejemplo, cuando hay apoderados que sean abuelos a veces y que vienen a dejar a los chicos, los vean a buscar y están cumpliendo un rol también importante en el área Afectiva y de educacional cuidado, comunitaria, por ¿ya? supuesto. Y tomar en cuenta, obviamente, lo que dije antes de las organizaciones de adulto mayor en la cual estos adultos van manteniendo y ejercitando sus habilidades, lo que más... Sociales, por Eso. supuesto. Y Ujú. el humor que hace también. Gracias, Robin, qué buenas las Gracias. experiencias. Oye, Gracias. Cecilia, o sea, Magdalena, me gustaría comentar respecto a lo que dice Robin, dos cosas. Uno, bueno, que lo dijo Magdalena al principio, la participación de las personas mayores es la más alta. Y eso refiere también de hecho, como 35% de las personas mayores participan en grupos organizados. Pre-pandemia, durante la pandemia, esto se vio reducido significativamente. Y ese ¿Hubo daño retorno? todavía no se ha retomado, la verdad que se han aislado más. El riesgo de aislamiento de las personas mayores es muy alto por distintas razones, entre esas la pérdida de las redes socioafectivas, se van falleciendo las personas coetáneas, las dificultades de movilidad que mencionaba Robin, efectivamente se hace más complejo subirse a una micro o caminar a la casa de alguien, o asistir al club, y por supuesto en la misma línea, la falta de capacidad para el uso de las tecnologías, que las tecnologías te brindan la posibilidad de participar en muchas cosas, y por eso mismo, ahí también, Robin, y para tu, no sé si fue hermano o hermana que dijiste, en el fondo, tu mamá termina siendo, lamentablemente, en muchos casos, una carga al tener problemas de movilidad. Y ahí es donde las tecnologías son una herramienta que a tu mamá le da más libertad,
pero que también a su red que la cuida le da más libertad de poder dejarla sola. Entonces ahí volver a incentivar. Nosotros en la fundación lanzamos, estoy haciendo un aviso de utilidad pública, permiso Magdalena, lanzamos la aplicación App Mayor, que lo que busca justamente es facilitar el uso del celular para personas con dificultades visuales, pero también acercar servicios a las personas mayores de interés, como Chile Atiende, como FONASA, en el caso de los que viven en la región metropolitana Metro. Es una aplicación que esperamos que vaya mejorando en el tiempo, pero que hoy en día tiene acceso a servicios básicos y a llamadas directas, aquí está, y a llamadas directas en el fondo de manera mucho más sencilla. Entonces yo puedo llegar y apretar un botón y llamar a mi vecino o a mi hijo. Aquí yo aprieto números de emergencia y ambulancia, bomberos, carabineros. Y así la verdad que tengo distintas cosas, incluido de hecho un espacio para aprender a usar el celular de manera autodidacta, para llamar a salud, de emergencia y otro. Y creo que puede ser muy interesante también, como en su calidad de profesores, que lo puedan transmitir a sus estudiantes, porque todos tenemos o tuvimos en algún minuto una abuela, pero si no tenemos una abuela o un abuelo, tenemos a personas mayores en nuestro círculo que no se han podido sumar a las tecnologías por desconocimiento y que esta aplicación App Mayor viene a buscar de alguna manera facilitarle esa conexión digital. Yo quisiera, antes de terminar, y respetar los tiempos de principio y final, les pido disculpas, yo tuve un problema que no me quería poner esta cosa, pero por la edad, por la tecnología, me costó encontrarme el micrófono, veámonos un poco. No solo mirar cómo podemos ayudar a hacer más inclusiva la vida de la madre de Luz o la madre de Robin o cualquiera de nosotros, sino que también al revés, cómo poder llevar como ejemplo, como un testimonio vivo, interesante, pertinente, bueno para la educación, la historia de la mamá de Luz o de Robin, por poner un ejemplo, a las salas de clase. Quizás no puedan ir en cuerpo, pero puedan ir un día en una por modalidad Zoom, estar presente y contar lo que ellos hacen, lo que ellos leen, lo que ellos soñaron, cómo ha cambiado la vida, cómo eran las costumbres alimentarias antes versus hoy día, las costumbres de vestuario. O sea, uno puede hacer, y me salen los de profesores de historia, mucho de historia cotidiana a partir del ejemplo de la historia personal vivida de estos adultos mayores. O sea, también necesitamos a los adultos mayores para enriquecer la vida, la mirada, la perspectiva, la sabiduría de los más jóvenes. Así que yo quiero agradecer los testimonios que dieron los profesores, respetar el horario, agradecerle a Eduardo Toro, metámonos más a Conecta Mayor, esta idea de poner 100 personas todos los años por tercera vez que estén ahí, nos llena de ánimo y nos llena de fuerza para incluir más a los adultos mayores y para usarlos más para engrandecer nuestras vidas. Invitarlos también al próximo conversatorio que va a tener Fundación Futuro, que va a ser ya el 11 de octubre con Beatriz O'Brien. Ella es una joven chilena que se dedica a poner el tema de cómo la basura en torno a la industria de la moda está generando vertederos insoportables en el norte de Chile, que nadie se hace responsable de ello, y cómo tener una mirada con los jóvenes que les gusta tanto la moda, ¿no es cierto?, más ambientalista en relación a la basura y el desecho que se produce tras la industria de la moda. Como ven ustedes, pasamos de la moda, la industria de la moda y el desecho, a los adultos mayores, llamémosle adultos mayores, llamémosle personas sabias, llamémosle personas que tienen mucho que colaborarnos y que les hace bien a ellos y a nosotros recibir esa relación entre adultos y jóvenes, porque nos hace una mirada más integral de la vida. Gracias, Eduardo, estaremos muy atentos a Conecta Mayor y a todos los que se conectaron. Ojalá puedan transferir esta experiencia a sus colegas y contarle que desde mañana este conversatorio queda grabado en nuestro sitio web de la Fundación Futuro. Un abrazo y muchas gracias. Un gusto, que les vaya bien. Muchas gracias por la Muchas gracias a todos. invitación. Gracias, Eduardo. Chao, que les vaya bien. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias.